pongan mucha atención a esta palabra, amén. Y vamos a ir a Filipenses 2, capítulo 2, versículo 1 al 7. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, sin algún afecto entrañable, sin alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Completad mi gozo sintiendo ¿qué? Lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Oiga bien, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Oiga bien, iglesia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a qué? A los hombres. Ahora sí pueden sentarse, amén. Y ahorita mientras orábamos al Señor temprano, algo que Dios ponía fuerte en mi corazón, iglesia, es lo que Dios pide de su iglesia. Dígalo fuerte conmigo. Lo que Dios pide ¿de qué? De su iglesia. Lo que Dios pide ¿de qué? De su iglesia. Al Dios pedir algo, escuche bien, es porque hay una necesidad que realmente se establezca algo y que se haga algo, amén, con respecto a lo que Dios quiere hacer, que se haga lo necesario. ¿Qué es pedir? Lo que Dios pide de su iglesia. ¿Qué es pedir? Pedir es decir a una persona lo que se espera o se desea que la persona haga, con la intención de que realmente lo vaya a hacer de todo corazón y que lo lleve a cabo o que lo realice. Entonces, cuando se pide algo es porque se desea que la persona escuche, pero también la persona con buenas intenciones haga y realice lo que la persona le está pidiendo que se haga. Entonces, lo que Dios pide de su iglesia. Y estamos entendiendo, iglesia, que estamos en un aniversario, pero este aniversario no es cualquier otro aniversario como lo del año pasado. Usted tiene que entender y tenemos que entender que cada aniversario ocurre por un motivo. Es un mayor peso de gloria, pero también responsabilidad. Y aparte de responsabilidad, también el deseo de querer hacer algo más por el Señor. Cada vez que hay un aniversario en el matrimonio, no es solamente de decir lo hicimos, no, sino que se necesita que llevar a cabo las promesas del Señor. Se necesita que llevar a cabo lo que Dios estableció. Se necesita que continuar guerrear. Se necesita que seguir creyendo, se necesita que seguir arrebatando, se necesita que seguir confiando en el Señor. O sea que no solamente es una fiesta más, no, sino que hay responsabilidades, pero también se entiende que no caminamos solos, sino que está alguien con nosotros para verdaderamente ayudarnos y hacernos poder triunfar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos que entender que en este aniversario, desde ayer, algo se está rompiendo y algo se rompió. Aún mientras estaba meditando, se escuchaba en la alabanza que Dios estaba haciendo algo poderoso. ¿Y qué es lo que Dios pide de su iglesia? Lo primero que Dios pide de su iglesia es la unidad. Y ahorita le voy a explicar a qué unidad me refiero. Lo primero que Dios pide, yo quiero que todos los que trabajan en la iglesia, son líderes en la iglesia y se sienten parte de este ministerio, escuche. Lo primero que Dios pide de esta iglesia es la unidad. ¿Es qué? La unidad no consiste, oiga bien, solamente en respetarse. La unidad no solamente consiste en tener un afecto mutuo de cariño con las demás personas. Mucha gente piensa, oh, es una iglesia de unidad porque todos limpiamos, todos evangelizamos, todos vinimos al servicio. No, estoy hablando de otro tipo de unidad. La unidad no consiste en solamente realizar un buen servicio. Oiga bien, cuando Dios pide unidad, Él desea que todos persistan, se apasionen, lo amen y sientan lo mismo por Él y por su iglesia. Hay una diferencia en ser unánimes, en trabajar, en limpiar. Pero hay otra diferencia en el espíritu, donde tú sientes lo mismo por Él y lo mismo por esta iglesia, por esta casa. Que este mismo sentir para orar esté en la casa. Y vámonos rápidamente. Aquí lo que dice en Filipenses 2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma ¿qué? Cosa. Este mismo sentir es para orar por esta iglesia.
Para que cuando sea el tiempo de escoger aún personas o cosas así entre el ministerio, se sienta esa unidad. El tener unidad no es de decir servimos juntos, evangelizamos juntos. La unidad que Dios pide, el cual conlleva a esta iglesia, es de no solamente que uno se interesen, que el pastor se interese, que ciertos líderes se interesen, sino que toda la iglesia, el equipo de trabajo se interese para amar a Dios y amar a esta iglesia. ¿Por qué? Porque es bien importante, iglesia. La unidad que Dios pide no es de solamente vinimos a evangelizar todos, sí, pero que unos sientan una carga por rescatar almas y otros sientan solamente por querer cumplir un trabajo. Vienen a servir, vengo a servir. Pero qué lindo es que cuando hay un diácono que siente la unidad de su pastor, dice: voy a servir como diácono, pero para implantar gente, para marcar vidas, para marcar corazones. Si me toca abrir servicio, voy a abrir servicio y me voy a meter con el mismo ADN para marcar gente. Siento la necesidad y me uno a la casa, me uno al pastor, para que la gente sea marcada por el poder del Señor. Y la unidad, oiga bien, que Dios pide de esta iglesia, no es solamente una unidad, como les decía, todos estamos trabajando juntos como hormigas y ya no. La unidad espiritual es mucho más diferente. Algo que yo estaba orando el miércoles, le decía a Dios: mira, Dios, la unidad en el espíritu. Diga conmigo: la unidad en el espíritu. Usted tiene que entender que el departamento donde usted está, lo que usted está haciendo dentro de la iglesia, tiene que tener un común de acuerdo, un sentir con el pastor, con los que van al frente. Por ejemplo, en mi oración, cuando estamos orando con mi esposa, yo le digo: Señor, la juventud para los pastores es como si yo mismo tenga a mi hija Isabela y se lo preste a una mujer y le diga: cuídamela por 5 años. Hay un cariño, hay un amor, hay una pasión, porque es mi hija y no se lo puedo dar a cualquier persona. Entonces yo tengo la responsabilidad de necesitar de hacer lo mismo que ellos están haciendo. Y es cuando usted entiende de que usted no viene a trabajar por trabajar o congregarse por congregarse, sino que lo hace con el mismo interés, con el mismo desafío de querer levantar algo, de querer hacer algo, de decir: hey, ¿sabes qué? Aquí hay soldados, aquí hay gente con la misma pasión y entrega para establecer algo aquí en esta ciudad. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Entonces, los pastores no son los únicos que tienen que sentir esta necesidad. Es el grupo de trabajo, es la gente que también se congrega. Y me impactaba mucho la palabra en Hechos 1, oiga bien, porque dice la palabra que ellos estaban orando unánimemente. Antes del capítulo 2, el capítulo 2 nos habla del día Pentecostés, pero antes del día Pentecostés ellos estaban orando. Y leyendo la Biblia en Hechos 1, me impactaba bastante, porque ellos orando, dice la palabra que ellos subieron a donde estaban los apóstoles. La gente subió, o sea, ellos fueron a orar. No que los apóstoles fueron a llamar a la gente. Ellos fueron a buscar a los apóstoles y los encontraron orando. Y cuando los encontraron orando, dice en Hechos 1:14 que ellos empezaron a orar unánimemente con ellos. ¿Pero para qué? No solamente para escoger al Espíritu, para que el Espíritu Santo viniera. Ellos empezaron a orar unánimemente con los apóstoles. Y dice la palabra que después Pedro se levantó y dijo: hey, hay necesidad de escoger a otro apóstol, porque el que estaba traicionó al maestro. Y aquí está uno que se llama Justo y otro que se llama también Mateo, me parece. Y dice: es necesario escoger a ellos. Y lo importante de esto, iglesia, servidores, es que los apóstoles solos no escogieron, ni ayunaron, ni oraron para que Dios escogiera a otro líder. No, toda la iglesia se unía, sentía la carga, la necesidad de querer orar para que Dios estableciera un hombre firme, un hombre legal. O sea que la carga no solamente era para los 12, los 11 apóstoles. No, toda la iglesia se unió unánimemente para levantar a otro hombre de Dios y que la iglesia fuera guiada por él. No solamente los pastores, no solamente los líderes, sino cada persona que se sentía parte fue orando. Y dice después que echaron suerte después de orar y escogió Dios al otro apóstol. Y después de escoger al otro apóstol es cuando ahora sí
empezaron a orar mucho más fervientemente y el Espíritu Santo después descendió. ¿Por qué? Porque todos estaban unánimes orando, no solamente porque querían a Dios, sino porque sentían la carga por la iglesia. Y como sentían la carga por la iglesia, automáticamente Dios facilitó el mover del Espíritu Santo, porque había un mismo sentir, había una misma entrega por amar la casa, por amar la iglesia, por amar los pastores, por amar lo que Dios quería hacer en ese lugar. Y es donde Dios pide unidad. Créame, hermano, cuando uno mira algo mal con los jóvenes, ay, este viernes fui a predicar, oré más por la juventud que por mi prédica. ¿Por qué? No tanto por uno quererse ver bien, no, porque uno sabe, cuando usted se siente y lealmente se liga con el ministerio, es donde usted siente la carga y automáticamente Dios facilita la unción para poder predicar, adorar y ser un ministro dentro de la iglesia. Yo le digo porque cuando yo adoraba me sentía hijo de la iglesia, pero otra cosa es ligarte en el espíritu por la casa. Y cuando tú te ligas, sientes la necesidad de ministrar por amarlo a Él, y sientes la misma responsabilidad, el cariño, la compasión que tus pastores sienten por las ovejas. Y es donde Dios te otorga la unción para ministrar las ovejas, para ministrar la casa. Pero si tú nomás lo haces para verte bien, para servir bien, o para querer salirte del trabajo, solamente nada va a pasar hasta que usted verdaderamente se ligue con Dios y con esta casa en un sentir. Y que usted diga: aquí tenemos gente escudera como Abisaí, que cuando querían matar a David, él le dijo: hágase un lado, yo también soy un guerrero, yo también salí de su lomo, yo también siento la carga para hacer algo poderoso y para ser alguien en el espíritu. Y el tener unidad implica tener, escuche bien, iglesia, la unidad que Dios pide es la que nos lleva a interesarnos a todos por la iglesia donde servimos, y deseamos que los demás amen esta iglesia como usted la ama. Pero si usted no ama a Dios y no ama y aprende a amar esta iglesia, ¿cómo usted va a poder transmitir esta pasión por esta casa? Es donde se hace una diferencia entre ser unánimes y unidos en trabajar solamente. Evangelizo, limpio bien, pero no tiene la unidad en el espíritu de amar esta casa. Y es donde cambia su mentalidad, donde usted dice: aquí yo me siento parte, yo me siento ligado. Donde viene guerras espirituales y usted no dice solamente: ay, los pastores estarán pasando por algo está por la iglesia pasando, pues yo como quiera adoré bien, yo como quiera serví bien ese día. No, usted siente la carga, la necesidad. Le dice a los pastores: hay guerra en los aires por la iglesia, vénganse a ayunar. Gloria a Dios, pastor. En sí, yo empecé mi ayuno hace 2 días. Qué lindo es eso, qué bonito es eso. No hay gente que viene: oh, pastor, ¿cuál es la especial que tengo? Este es mi especial, que yo mire demonios, pastor, esto, lo otro, y llorando y chille. Y luego, ¿y qué hizo con respecto de eso? Pues ese era mi testimonio. Oh my God, no hizo nada en respecto de eso. Cuenta el testimonio, pero no siente la unidad de pelear, de arrebatar las huestes espirituales, de tumbarlas. Una vez orando, iglesia, escuche bien, orando, eran las 3, 2 de la mañana, y yo miraba cómo demonios querían infiltrarse dentro de la iglesia. ¿Usted cree que yo decir: pastor, mira, no, para eso se levantó un escudero, para eso se levantaron hombres de Dios, para sentir la misma responsabilidad. Una vez, hace poco, un hombre de Dios me dijo: yo tuve una visión que Alberto estaba con un equipo de trabajo, tú estabas con otro equipo de trabajo, y los pastores estaban peleando con demonios que querían salirse y de la tierra y sacar a la juventud, a los adultos de la iglesia. Pero yo miraba que tú y Alberto con su equipo de trabajo peleaban con los guerreros, arrebatando las almas, que los demonios no se la llevaran. Y yo decía: gracias, cielo, gracias por esa palabra. Usted no sabe que esta palabra me anima a seguir creyendo. Esta palabra me anima a seguir doblando rodillas, a seguir diciendo: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Porque usted tiene la pasión para no defraudar a Dios y a los hombres que le han dado la confianza para servir dentro de la iglesia. Mucha gente abre servicio, mucha gente sirve, pero ¿por qué se va o se larga de la iglesia? ¿Por qué? Porque no siente la unidad en el espíritu, la carga.
Lo único que le gusta sentirse es bonito. Ay, siento cosquillitas, como que el Espíritu Santo me atrajo, me agarró. ¿Y qué después de eso? ¿Y qué después de eso? Después que ya se le movieron los hormigueros, ya no vino a la iglesia. Ya no se sintió parte de la iglesia. Pero Dios pide unidad. Dios pide de su iglesia, ¿qué? Unidad. Y los apóstoles, junto con la gente, fueron partícipes de sentir la carga por poner un hombre fiel. Y ellos estaban orando, y ellos sintieron esa carga. No solamente los apóstoles, sino ellos mismos también. Ellos anhelaban y deseaban que Dios los guiara para que se hiciera su perfecta voluntad dentro de la iglesia. Como cuando hay necesidad de levantar obreros. Oh, pastor, sí, ya no hay obreros en ese departamento. Y los pastores orando. ¿Y usted qué hace usted con respecto de eso? Aquí la palabra me enseña que la gente subieron a orar con los apóstoles. ¿Cuándo usted ha orado para que más gente venga a comprometerse en la iglesia? Cuando usted ha orado en los talleres, pastor, siento la carga, déjeme encerrarme. ¿Por qué siervo? ¿Por qué sierva? ¿Sabe qué, pastora? Siento la carga, la necesidad por la juventud, por el diaconado, no, y ahí andan los pastores detrás de la gente para que vengan a ayunar. Eso no es sentir la unidad en el espíritu. Eso no es sentir la carga, la responsabilidad. Créame, hermano, que Dios cambia tu mentalidad. Y cuando Dios cambia esa mentalidad y ese corazón, y te ligas al ministerio, a la visión, es donde tú no solamente miras el poder de Dios en tu vida, mira la bendición. ¿Por qué cree que hay mucha gente que sirve tanto y no mira bendición en su vida? ¿Por qué? Por lo mismo. Una cosa es servir, por hacer un compromiso, un trabajo, y otra cosa es hacerlo por sentir la carga. ¿Por qué cree que en el trabajo no a todos promocionan? Tienen la misma posición, pero no a todos promocionan. ¿Por qué? Porque hay gente lista y que, como dicen, pilas o águilas ahí viendo, hey, este tiene potencial, su corazón está aquí, ¡pum! Hay que promocionarlo. Así Dios te promociona, iglesia. No busques posición solamente para verte bien y que tú piensas dentro de ti que estás haciendo un buen trabajo solamente porque fuiste a otra posición. No, Señor, lo que Dios quiere de ti es tu corazón, que realmente sientas eso en tu espíritu y que digas, ay, si en el mundo yo era aquí bien tremendo, era bien fiel para la droga, para las cosas de allá afuera, también voy a ser fiel dentro de mi casa, también voy a ser fiel dentro de mi ministerio, de la iglesia. Voy a sentir la carga también, voy a sentir la pasión también, voy a sentir la misma hambre también. Den un fuerte aplauso al Señor. Lo que Dios pide de su iglesia es unidad. ¿Es qué? Unidad. Dios pide unidad. La unidad no consiste en apoyar, como decía, físicamente, sino en apoyar espiritualmente con las cosas sagradas de Dios. Así como todos se unieron con los apóstoles, como decía en oración, para escoger a alguien más, así también ellos, también nosotros. ¿Por qué cree que Hechos 6:3 dice, por tanto, hermanos, escoged? Los apóstoles dijeron, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. No solamente era el trabajo de los apóstoles, era trabajo de la gente que se sentía parte de la iglesia. Gente que se sentía partícipe. Cuando uno siente la unción y el pastor y la pastora confidencialmente viene con los pastores asistentes, con otros, ay, no sé, pastor, lo que usted piensa. No, tenemos que sentir la carga también. Tenemos que sentir la responsabilidad de que ellos no caminan solos, de que hay gente también que sienten lo mismo con ellos, para que el día de mañana, si ellos salen a predicar, ¿por qué cree que cuando salen a predicar hay esa confianza de que el mismo mover va a ocurrir? Va a haber el mismo mover, la misma palabra, el mismo sacudimiento. ¿Por qué? Porque hay gente que siente la carga. Los pastores no tienen la mentalidad o el pensamiento, de decir, ¿será que la vayan a hacer? ¿Será que Dios se va a mover? ¿Será que esto va a pasar? No, señora. No tienen ese pensamiento, porque saben que han levantado hijos guerreros que dicen, pastor, déme la oportunidad de sacar la espada que usted me ayudó a afilar, pastora. Aquí está mi espada para sacarla y hacer cosas en el espíritu.
Y Hechos 6:3 dice: por tanto, hermanos, escoger. ¿Cuándo de usted ha sentido la carga para escoger gente? O hablar con los pastores: pastora, mire, aquí está fulano, sutano, sutana. Su mentalidad es: hice mi trabajo bien, solamente y si aquella resbaló y aquella cayó, pues allá ella, pero yo con que esté bien aquí. No, esa no es la unidad en el espíritu. No, por la corista o la diácona, la maestra se largó, pero pues Señor, ya usted casi se persina: Señor, aquí todavía estoy yo. No, esa no es la unidad en el espíritu. Los mismos congregantes en Hechos 3 y el equipo de trabajo se preocupaban por escoger personas dentro de la iglesia. Pero para todo esto, para sentir la unidad, diga conmigo: sentir la unidad, Dios demanda y pide primeramente que nos despojemos de nosotros mismos. Mire lo que dice ahí, nomás escuche. Filipenses 2 dice el 6, 2, 6 y 7: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Para usted sentir esta responsabilidad, esta carga, usted se tiene que despojar de sí mismo primero. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y el despojarse del viejo hombre, a lo que estoy hablando ahorita, no estoy hablando que solamente despojarnos de lo que hacíamos antes: las drogas, la fornicación, el alcohol, todo lo que involucraba el pecado de antes del ser viejo hombre. No solamente estoy hablando de eso. Estoy hablando de los que cuando servimos y nos despojamos de nuestra propia persona, de nuestra manera de vivir, es donde ya no están nuestros deseos, sino están los deseos de Dios dentro de nosotros. Donde no solamente vemos por nosotros. Pablo, al mandar a Timoteo, les dijo: por cual ustedes mismos han visto también que él me ha servido como hijo a padre, y nadie más se ha interesado por ustedes como él, lo cual él no mira los beneficios propios de él, sino de ustedes. Fíjese. Entonces, cuando usted se despoja, Cristo se despojó. Estos hombres se tuvieron que despojar. No solamente en pensar en ellos: yo voy a servir bien, yo lo voy a hacer bien, yo voy a hacer esto, voy a hacer otro. No, te despojas de ti para querer amar a los demás, servir a los demás. Cristo dice que se despojó de a sí mismo, tomando de siervo, hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo. Usted viene a servir dentro de la iglesia, pero con las intenciones correctas, con la unidad, donde usted se despoja de sí mismo y usted se siente y siente el desespero para hacer algo más en el Señor dentro de la iglesia. De que si alguien se va, no sean los únicos, los pastores los únicos de ir detrás de las personas. Aunque usted no sea el líder, pero es diácono, pero está en alabanza, tiene toda la responsabilidad de ir detrás de las ovejas también y decir: hey, ¿sabes qué? Tengo una palabra de parte de Dios. Hey, pero usted no es líder. Hey, pero usted no es pastor. Hey, pero usted no es la pastora. No me interesa. Yo siento la misma responsabilidad y la misma carga de ello, porque soy partícipe de esta iglesia. Y Dios te dice así, y Dios te habla así, y la gente regresa, y los pastores dicen: wow, ¿qué pasó con esta alma? ¿Qué pasó con esta familia? Y el Espíritu Santo les habla y les dice: es que tienes escudero, tienes escuderas fieles que tienen el mismo corazón. Hay un sentir y un desespero por querer hacer algo, pero necesitamos que despojarnos primero. ¿Necesitamos qué? El despojarte completamente es en pensar en lo que está ocurriendo aquí y no pensar en lo que se hacía en las otras iglesias. Hay mucha gente que Dios me decía: sirve aquí. Aquí están sirviendo, pero con la mentalidad de su otra iglesia. Están sirviendo de diácono, maestro, lo que sea, pero tienen la mentalidad: en mi otra iglesia hacíamos esto, en la otra iglesia el pastor hacía esto. Póngase las pilas, si no Dios lo va a sacudir, lo va a sacar del rabo para traer gente verdaderamente que ame al Señor, gente que verdaderamente diga: hey, esta es mi casa, estos son mis pastores, esta es mi congregación, y yo doy la cara, yo doy mi vida, yo doy mi fuerza por este lugar. Cuando usted se despoja, no tiene los pensamientos de otras iglesias.
no siente y dice, no está aquí y siente, no, pero mis pastores harían esto allá, los pastores de allá hacían esto, los pastores de Centroamérica. Hay mucha gente dentro de la iglesia que dice, mi pastor allá en Guatemala. Hey, usted no está en Guatemala, usted está aquí. Mi pastor de Nicaragua, mi pastor de Honduras, mi pastor, hey, ¿dónde se está congregando? Váyase para allá entonces. Pero si usted dice, hey, esta es mi casa, ay, gloria a Dios, Dios usa a ese hombre, lo honro, lo respeto, pero ya estoy bajo una nueva cobertura, una nueva paternidad, una nueva revelación, algo fresco, algo nuevo, algo del Espíritu, abashamda, ebashamda, lebashamda, algo que realmente me está marcando, algo que está pasando dentro de mí. Casi no he tenido yo, no que no tenga la libertad, pero no lo cuento mucho porque yo casi no me siento parte. Pero antes de llegar a casa de Dios, yo duré 3 meses en otra iglesia. Ahí me bauticé. Hermano, usted tiene el privilegio, hermano. Ahorita vamos a tocar otro tema sobre el valorar. Otro punto que Dios pide de la iglesia. Pero yo me bauticé, hermano, saliendo del río, todo ensangrentado, el río, todo lleno de vidrio, y usted aquí todo lo tiene bien especial. Y nunca me instruyeron. Y yo esperando lo que decía la palabra, que la paloma, ¿y cuál paloma descendió? Nunca descendió esa paloma. Pero yo estuve en esta iglesia por 3 meses. Me bauticé por la pasión y el amor que tenía por Dios. Pero yo llegando a casa de Dios, ¡fum!, bajo el regazo. Esa iglesia cayó por ciertas cosas. Pero a lo que voy, yo nunca tenía la mentalidad de decir, oh, es que en aquella iglesia se hacía así, se hacía así, se hacía. No, Señor, yo tenía hambre. Y yo decía, wow, ¿quiénes son estos hombres de Dios? Gloria a Dios que apenas estoy en el remolino empezando todo esto, porque yo no sabía que se podían transformar los ojos así, que el pastor de repente bajaba la unción y ¡fum!, los ojos se le miraban como algo celestial, y de repente la pastora agarraba el micrófono y empezaba a sacudir. Yo decía, wow, ¿qué es eso? ¿Dónde estoy? Y sentía una unción que me envolvía. Yo decía, yo no tengo tiempo de perder donde me congregaba. No, señora, yo tengo tiempo para pensar dónde estoy, en qué tierra estoy, y si llegué a la tierra prometida, este es mi tiempo para llenarme, este es mi tiempo para meterme, este es mi tiempo para ser hijo y aceptar lo que Dios quiere hacer en mi vida. Sí. Y no lo cuento no porque me jacte, 3 meses, hermano, era un baby. Me sentía como cuando esas mujeres, con todo respeto, iban a abortar a sus niños, pero llegó otra madre, otro padre, no, Señor, véngase para acá. Y usted que todo lo tiene, no ande pensando en otras iglesias. Por eso la unción no baja sobre usted, y usted está claudicando siempre y nunca hace nada. Está como el pueblo de Israel, vueltas, 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 y no hace nada, porque ni le da para enfrente ni para atrás, está neutral. Y Dios no quiere ese tipo de unidad, que solamente, mira la diferencia, trabajamos, limpiamos, evangelizamos, pero ¿dónde está su mente y su corazón? Y Dios, cuando habla de unidad, primero quiere que nos despojemos. ¿Nos qué? Nos despojemos. No pensemos las cosas de antes, no pensemos en nosotros mismos, pensemos más primeramente en Dios y en el ministerio, en la obra. Denle un fuerte aplauso al Señor. La unidad en el Espíritu, diga conmigo, la unidad en el Espíritu. Oh, aquí Dios va a hacer algo poderoso, iglesia. Si ayer usted miró el poder de Dios tremendamente, son las promesas que Dios tiene para esta casa. Ese fue solamente un aperitivo, algo que le va a empezar a traer hambre por querer ver la manifestación del Espíritu Santo. Pero se necesita gente que verdaderamente sienta esa unidad, sienta esa carga de sentirse parte de todo esto, donde usted no solamente venga, sienta y ore y se largue. No, Señor, donde usted diga, hey, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Aquí está mi casa, aquí está mi iglesia, aquí adoramos a mi Dios, aquí exaltamos a mi Señor. La unidad en el Espíritu. ¿Qué es lo que Dios pide de su iglesia? La unidad en el Espíritu. Lo segundo que Dios pide es valorar. Diga conmigo, valorar. Valorar, que es reconocer, estimar, apreciar el valor o mérito de alguien o algo. Como iglesia es de mucha importancia valorar lo que Dios nos ha dado y ha entregado.
Hay una diferencia entre tener visión y anhelar por más, y reprochar lo que ya tienes por querer algo que a ti se te haga mucho mejor. Diga conmigo, valorar. Hay una diferencia entre tener visión y anhelar por más, a reprochar lo que tú ya tienes por querer algo que a ti te parece que es mejor. Hay una diferencia. Dios pide la unidad, pero Dios también pide el que aprendamos a valorar. Aprendamos a valorar. Hace poco se soltó una palabra con los líderes. Hey, tenemos que aprender a valorar la gente que está enfrente de nosotros. Tenemos que aprender a valorar las personas que nos rodean. Yo le digo a los jóvenes, pilas, póngase pilas. Porque aquí tiene usted palabra, presencia de todo. ¿Cómo va a andar todo muerto, todo tibio? No, sacúdese también. Y así usted también se tiene que sacudir. Porque usted no tiene pastores o gente encima de usted que estén todos muertos, soñolientos. No, usted tiene gente del espíritu agresiva, donde usted también tiene que ser un hijo, donde se necesitan valientes guerreros para verdaderamente sacudir el ambiente, sacudir lo que está pasando y ser gente que también esté a la par de ellos. Diga conmigo, valorar. Dios pide que esta casa valore su presencia, donde no haya indiferencia a lo que se está sucediendo, sino que se valore las visitas de Dios. Diga conmigo, valorar. Diga conmigo, valorar. Y en Lucas 7:36 lo iba a leer, pero me impacta mucho, porque dice la palabra que Simón el fariseo, ¿qué hizo Simón el fariseo? Invitó a Jesús a su casa. Gracias. Invitó a Jesús ¿a dónde? Su casa. Pero lo que me encanta mucho, diga conmigo, valorar. Dios pide que esta casa valore su presencia. Parte de la unidad en el espíritu, valore su presencia. Donde ya no haya diferencia a lo que está sucediendo, sino que se valore las visitas de Dios. Y este hombre, el fariseo Simón, invitó a Jesús a su casa. Y cuando lo invita a su casa, estaban ahí platicando. Y entra la mujer con el perfume, lo rompe, se lo presenta al maestro y empieza a enjuagar sus cabellos, empieza a besar sus pies ahí, empieza a adorarlo. Y este hombre, el que invitó a Jesús a su casa, dice: hey, si este fuera profeta, supiera quién era esta mujer. Y Dios me decía: dile a la iglesia que tiene que aprender a valorar mi presencia, para que no le suceda como Simón el fariseo, que estando el maestro dentro de su propia casa, como alguien de afuera iba a reconocer la presencia y el mismo dueño no iba a entender quién estaba dentro de su casa. ¿Cómo es que el mismo dueño de esa casa no entendía quién estaba dentro de ahí? Pero otra mujer de afuera entendió quién estaba en esa casa. Y Dios me decía que los congregantes entiendan, que no venga gente de otras iglesias a visitar, a recibir, y se vayan llenas, y usted aquí todo ñango, todo tibio, todo seco. Cuando Dios está aquí habitando, cuando Dios está aquí marcando. No, señora, usted no puede tener ese entendimiento que otra gente de afuera diga: hey, en esa iglesia, casa de Dios de terror, algo está pasando. Yo quisiera estar ahí, yo quisiera alabar, pero vivo 1 hora, 2 horas de allí, y la gente que se congrega no sepa qué está pasando, no entienda que el maestro está visitándolo. No, señor, aquí se necesita que levantar una iglesia que entienda, tenga discernimiento, valore, escuche y sepa que el que está llegando es el maestro, es el Dios todopoderoso, es su misma presencia. Muchas otras iglesias, oiga bien lo que Dios me hablaba, quisiera tener la cobertura que tiene esta casa. Pregúntelo a los pastores, tenga entendimiento. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo le habla a usted. Pregúntelo a los pastores. Hay iglesias que quisieran tener la cobertura de los pastores, la cobertura de casa de Dios, el Todopoderoso. Pero lo que Dios me hablaba, la iglesia central mejor prefiere invertirse en las hijas que en otros más, que en otra congregación. Mejor prefiere enfocarse en los pastores de las iglesias hijas. Mejor prefiere enfocarse en los congregantes de las iglesias hijas que ir a otras iglesias a cubrir. Y usted tiene que valorar la presencia, tiene que valorar la cobertura de esta casa.
Tiene que valorar el poder. Cuando yo empecé a salir a predicar, no le dije a mis pastores, y I'm sorry pastores, porque yo también conozco la agresividad de ustedes. Y había gente loca que me decía, mijo, ¿no quiere venir aquí a la iglesia? Y yo decía, si le digo a los pastores, estos pastores los van a matar, machacar. Y yo digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuando uno iba a iglesia, la gente, esto, lo otro, no. Yo sabía que el mover que está en mí y estaba en mí era por la cobertura que está en mí. Siempre he entendido eso. ¿Por qué en la otra iglesia, aunque era 2 meses, 3 meses, no tenía la misma revelación, no tenía la misma unción, no tenía la misma pasión? Tenía un enamoramiento, pero no la misma pasión, entrega, revelación, el fluir, la agresividad del Espíritu Santo. Entonces la iglesia necesita, Terrell, entender y valorar lo de Dios. Valorar, cuando sabes valorar, eres agradecido y sabes honrar. Cuando sabes valorar, eres agradecido y sabes ¿qué? Honrar. Valorar la palabra que se te da. Valorar el trabajo que se hace con tus hijos. Valorar el interés que se pone para capacitarte a ti. Y como decía, muchas iglesias desearan tener la cobertura de la iglesia central, mas usted la tiene. Y cuando usted valora, usted sabe ser agradecido, sabe honrar. Algo que el pastor nos marcaba. Escuche bien, en Segunda de Reyes 2, apúntelo ahí nomás, dice: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. Eliseo agarró el manto de Elías y golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Escuche. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas. Segunda de Reyes 2. Y se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. El espíritu de Elías reposó sobre ¿quién? Eliseo. ¿Reposó sobre quién? Eliseo. Y Lucas 1, 16, 17, apúntalo. Dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, Juan el Bautista, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Con el espíritu y el poder de quién? De Elías. Así como Eliseo y Juan tenían el mismo espíritu de Elías, esta iglesia de Terrell fue llamada a tener el mismo espíritu de Casa Central. Pero para tener ese espíritu se necesita valorar. Allá en la iglesia, para que pase lo que está sucediendo, se necesitó que valorar. Los pastores siempre nos han inculcado: tenemos que valorar la presencia de Dios. Los profetas vienen, los apóstoles vienen, Dios los usa, pero porque hay una presencia que Dios otorgó o los honró. Y más que cualquier cosa, siempre nos han dicho: lo más importante de la iglesia, hermanos, líderes, pastores, asistentes, es valorar la presencia que Dios nos ha dado. Y Dios quiere que usted aprenda a ser unido, pero también aprenda a valorar la presencia que se mueve aquí, para que lo que esté sucediendo allá en Casa Central, el mismo espíritu de allá opere en esta casa también, donde haya liberaciones, donde haya campañas de júbilo, donde haya gente siendo libre, donde haya milagros financieros, donde se levanten guerreros, gente apasionada por Dios. El mismo espíritu, cuando usted aprende a valorar, un espíritu de agresividad, un espíritu audaz, abnormal, un espíritu de conquista, donde usted conquista terrenos, un espíritu que hace que las almas se sientan en casa. ¿Cómo va a venir la gente y usted indiferente, y la gente nueva cómo va a sentir? Sino que su misma pasión y entrega y el valorar y honrar la presencia haga que los demás se sientan en casa. Y este es otro entendimiento, iglesia. Cuando usted entiende, como les decía, la unidad del espíritu, y entiende que esta es su casa, automáticamente esto le hace por naturaleza. Sabe honrar, valorar la presencia del Señor. Usted se siente partícipe de todo esto. Adora. Ay, no anda todo seco. Adora. No. ¿Cómo voy a adorar a mi Dios aquí en la casa? Sirve. No, que sirvan los demás. Yo no. Usted no se siente caro. Pero ahí sí anda: pastor, sáqueme de la cárcel. Pastor, ayúdeme con este bill de la renta. Pastor, deme dinero. Pastor, mi vieja se endemonió. Pastor, mi esposo se fue con la sancha. Ahí sí quiere ayuda. Pero para sentirse parte de esta casa, ay no, usted no es ayuda.
Mucha gente, Dios, yo confío en ti, pero Dios, dijo el pastor y la pastora, ¿confiará en nosotros? Dios, yo tengo fe en ti, pero Dios tendrá fe en usted y en mí. Y es donde cambia su mentalidad. Donde usted solamente no dice, pastor, ayúdame. No, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Y siempre se ha dicho. El presidente una vez de Estados Unidos dijo, no preguntes qué es lo que la nación puede hacer por ti, sino qué es lo que tú puedes hacer por esta nación. ¿Qué es lo que usted puede hacer por esta iglesia? ¿Qué es lo que usted puede hacer por esta casa? ¿Qué es lo que usted puede entregar, hacer? Vigilia, oración, finanzas, lo que sea. Pero ¿qué es lo que usted puede hacer? Y es donde usted se compromete. Y Dios dice, aquí hay una gente, aquí hay una familia, aquí hay un varón, aquí hay una juventud que verdaderamente me ama. Ama mi iglesia, ama mi casa. Así como Cristo se entregó por la iglesia, este joven, esta jovencita, este matrimonio se entrega por la iglesia. Por pasión, por entrega, por amor y por valorar mi presencia. Tiene que aprender a valorar. Cuando usted valora es porque hay agradecimiento y sabe honrar a la gente. Sabe honrar la palabra. Sabe honrar el consejo. Ahí no se le anda aconsejando lo mismo de siempre y no se pone las pilas. Es el mismo disco de siempre. Usted no se ha cansado cuando ponía en el mundo la misma canción, la misma. Ya te fastidió, ya me fastidió esa misma canción de siempre. Y así, este mismo consejo. Y como que Dios dice, tú estás aconsejando, mijo, porque tú quieres. Yo no quiero ir a aconsejar a esa familia. Es donde usted tiene que cambiar su mentalidad. Sabe honrar. Yo le digo a los jóvenes, a la gente de la iglesia, cuando a mí me aconsejaba el pastor, la pastora, cuando me aconsejaba hombre de Dios, Alberto, Chepe, la gente de antes, Vicente, esta gente, Lee, yo no decía, yo me iba llorando y decía, wow, Dios me aconsejó, Dios me habló. Sabe valorar la palabra, sabe respetar la palabra. Y ahí no le dicen algo y saliendo de la iglesia se va a hacer lo contrario. No, hombre, usted es un dundo de primera. Pero cuando usted realmente ama a Dios, dice, no, Señor, yo no soy ese dundo, yo no soy esa gente, yo soy alguien escogido, alguien diferente, alguien verdaderamente que tú llamaste, Señora. Que si la otra gente se fue, yo aquí he permanecido, yo aquí voy a ser parte, yo aquí realmente voy a hacer mi estaca y verdaderamente vamos a exaltar, glorificar al Señor unánimemente. Y es el mismo espíritu, iglesia. Por eso si usted tiene tiempo sirviendo, pero no tiene el mismo espíritu de agresividad, es el tiempo de ya empezar a florecer en ese espíritu. Porque ya no depende solamente de cuánto ha servido dentro de esta iglesia. Si tiene los 8 años, 3 años, 2 años sirviendo, no. Se necesita un espíritu ya diferente. Que el espíritu que está en la casa aquella central esté también reposando sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre los jóvenes. Donde verdaderamente no solamente sea un servicio bueno, pero también un espíritu encendido. No solamente sea un servicio bien, que lo hagas bien, no, también un espíritu que verdaderamente se interese por guerrear y levantarse. Y cuando valoras la presencia, el espíritu de esa casa está aquí. Dios me dijo, la gente fiel ya necesita que pasar a este mover. La gente fiel ya necesita que despertar. Y no nomás abra servicio por abrir, cantar por cantar, servir por servir. No, ya necesita que entrar a otro nivel de su espiritualidad, de agresividad, de audaz, donde no sean ya normales, sino sean abnormales. ¿Por qué cree que los pastores siempre le están diciendo, los líderes de casa no son igual que usted, no son mejores que usted? No. Cuando los pastores le dicen, miren, aquí están los líderes de casa, no son ni más ni menos que usted, son iguales que usted. Es para usted entender que usted ya tiene que pasar a otro nivel de agresividad, que aunque son fieles, pero también ya pasaron a otro nivel de sacudimiento, otro nivel de verdaderamente a golpear las aguas y hacerlo del mismo estilo, de que si hay guerra yo también me voy a levantar a guerrear, que si tengo que adorar por mis problemas voy a adorar a Dios, pero lo voy a hacer con una agresividad diferente. Y es donde usted se levanta con otro espíritu diferente. Usted me puede decir, Johnny, pero usted ya todo lo tiene. No. La palabra que el pastor soltó ayer, luego le dije, guerrero, la misma palabra que Dios nos habló con los jóvenes hace poco, la misma palabra
de formamiento, de carácter. Ya no hay de gente solamente que sirva bien en el parqueadero, no. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde está la gente que me dice no te dejaré morir solo, Johnny Jefferson o pastores? No, hay necesidad de gente que sea agresiva también, que no solamente sirva bien, sino que tenga el mismo espíritu de conquista, de arrebatar, de pelear, de sentir lo mismo, de verdaderamente ser muy distinto y levantarse con poder. Denle un fuerte aplauso al Señor. Valorar. Cuando tú valoras, el mismo espíritu de casa comienza a operar aquí. Y aparte de la unidad, aparte del valorar, lo último que Dios pide de esta casa es que el agradecimiento siempre esté aquí. Primera Tesalonicenses 5:18: den gracias a Dios en toda situación. Donde haya una iglesia agradecida, una iglesia que se apasione, pero no por lo que Dios les da, sino por amor a Dios, por querer estar con Él. El agradecimiento, cuando se va de una iglesia, hay fracaso. Cuando el agradecimiento se va de una persona, hay soledad, comienza a haber algo diferente. Y de repente el diablo viene a poner anestesia espiritual. Pero cuando hay agradecimiento, no hay tiempo para eso. ¿Qué es la anestesia espiritual? Hey, te vas a ir para el infierno. A mí, yo sé que me voy a ir al infierno y que, hey, no andes de rebelde. Yo sé que ando de rebelde y que no siente nada, porque perdió el agradecimiento. No siente nada. Yo le digo a los jóvenes: hey, pónganse las pilas, pongámonos las pilas. No siento nada. Hey, ya te entró anestesia espiritual. El diablo ya te inyectó hasta atrás, hasta la pompi. Aunque anden de nalgón, hasta la pompi le puso ahí. Entre más nalgón, más anestesia le puso ahí. Y usted no puede tener eso. Cuando entra la anestesia, mire, como que sentí que muchos varones le hicieron santo. Yo no soy ese nalgón. Ni yo tampoco, hermano, pero así me quieren, así me aman, hermano. Pero cuando se acaba el agradecimiento, es cuando el enemigo viene a poner la anestesia espiritual. Y en esta casa no puede faltar el agradecimiento. Cuando usted empiece a ver que como que la atmósfera ya no es igual, hey, anestesia espiritual que el enemigo quiere inyectar, porque está faltando el agradecimiento en la gente. Ya no hay agradecimiento en las personas, en los servidores, en los líderes, en la gente de enfrente. Ya no hay, tiene que haber agradecimiento para que el enemigo no ponga esa anestesia espiritual y usted ya nomás venga por venir a hacer un trabajo y no le encuentre vida. Luego se quiera ir, luego ya no quiere hacer las cosas del Señor, no le interesa, nomás lo deja ahí semi limpio, semi servido y ya se va. No, Señor, hay agradecimiento. Escuche, iglesia, aparte de la unidad, aparte de valorar, hay necesidad de agradecimiento. Diga conmigo: agradecimiento. Y den gracias a Dios en toda situación. Que que el diablo nunca que te agarre del rabo y te quite ese agradecimiento. Nunca, no, Señor. Que usted tenga siempre agradecimiento dentro de usted. Que ame al Señor, que se apasione por el Señor. Ay, no, usted mismo se deja que el enemigo lo agarre. No. ¿Cómo va a ser eso, iglesia? ¿Cómo usted va a dejar, ok, si me vas a pegar, golpéame del rabo? Ya no, tiene que levantarse, tiene que tener agradecimiento. Yo sí le digo a la gente, yo le digo a los jóvenes: hey, tenga que tener agradecimiento. Si en el mundo usted verdaderamente era bien bachatero y balaba bien bachatero, aquí también tenga agradecimiento y sea un loco, sea una persona entregada. Como en el mundo nomás el diablo me iba a agarrar para bachatear y ya no, aquí también tengo que tener el mismo espíritu de felicidad, de gozo, de alegría, porque estoy en la casa de mi Dios, porque estoy en la casa de mi Señor. Pero todo consiste en agradecimiento. ¿Dónde está el agradecimiento? En el corazón. Y es donde cambia su mentalidad. Por eso, si usted viene y siempre visita y visita y visita y visita, no hace nada, no hay agradecimiento en usted. Tiene que cambiar. No confunda esta como una religión más y ya. Venga aquí porque quiso conocer al Dios verdadero. ¿Cómo usted va a tener 7 años y estar viniendo aquí y no servir? Tiene que tener agradecimiento, donde no lo mire solamente como una religión. Oh, voy a ir a la iglesia, soy cristiano y ya, ¿y qué? Pero no tiene fe, pero no tiene agradecimiento, pero no tiene pasión, no tiene entrega. Es lo mismo que el catolicismo y otras religiones, sino lo opuesto.
Y es donde usted tiene que entender, tenemos que tener ¿qué? Agradecimiento. Tenemos que tener ¿qué? Agradecimiento. Antes de terminar voy a pasar el grupo de alabanza. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tenemos que tener ¿qué? Agradecimiento. Y si Dios estuvo hablando sobre la unidad, sobre el valorar, hay necesidad de cambiar eso. Y sobre todo el agradecimiento, iglesia. Que esta solamente no sea una fiesta de este mes, de este fin de semana, y el próximo fin de semana llegue lo mismo de antes, o lo que el enemigo quería venir a hacer, de apagar el fuego, de apagar la alegría, de apagar la conquista. No, Señor, sino que usted también se levante y que usted diga: hey, ¿sabes qué? Pasó la campaña, pasó el aniversario, pero todavía tengo el corazón agradecido con mi Dios. Todavía tengo esa unidad en el espíritu, donde no solamente le meto leña, le meto fuego en lo que viene siendo el aniversario, no, Señora, sino que todavía le voy a meter leña. Todavía voy a tener esa agresividad. Todavía voy a tener ese corazón lleno de pasión. Todavía voy a valorar y honrar la presencia, la palabra. Todavía voy a ser agradecido, porque es entendido en qué casa estoy, pero he entendido quién ha sido mi sustentador, quién ha sido mi Dios, quién ha sido aquel que ha salvado mi alma, quién ha sido aquel que verdaderamente me ha amado. Y Dios busca ese tipo de iglesia en esta ciudad. Si usted no vive en Garland, ni en Irving, ni en Houston, en Arlington, pero vive aquí, es porque Dios lo necesita aquí a usted. Y Dios quiere hacer algo diferente, donde usted se sienta parte. ¿Dónde están los hijos de esta casa? Hermano Johnny, pero yo verdaderamente apenas me estoy congregando, papá. Pero aquí ya Dios te está hablando mucho. Aquí ya Dios te está haciendo entender que no has llegado a cualquier iglesia, que aquí no se sirve cualquier otro Dios. No, se sirve un Dios de poder, a un Dios de lo imposible, a un Dios verdadero. Se adora a aquel Dios hermoso que verdaderamente tiene comunión con sus hijos. Levanta tus manos ahí, abasoko torrebasenda. Enakatos tokotonena mauso. Ay, abasoko torre.